La Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, eso es un hecho. Así que mientras los soldados aliados y probablemente algunos alemanes celebraban el final de la batalla, miles de japoneses, soldados que habían recibido órdenes estrictas de nunca rendirse, se preguntaban qué hacer a continuación. 5.000 soldados japoneses se retiraron a la jungla después de que los japoneses perdieran la batalla de Guam en 1944, porque comer cualquier cosa era el desayuno, el almuerzo y la cena. Era más digno para un japonés en ese momento vivir en la mitad de la jungla, pero libre y no convertido en un prisionero de guerra. Sin embargo, con el pasar de los años, algunos miembros de esa vieja tropa fueron pereciendo en la mitad de la selva, haciendo caso a eso de nunca te rindas. Pero siguieron unos permaneciendo ocultos. Y literalmente nunca se supo nada de ellos. Sus familias en Japón esperaban y se preguntaban qué había pasado con aquellos seres queridos. Y mientras ellos pensaban, sus familiares, los soldados sobrevivientes de Guam seguían alimentándose de cualquier cosa. Y uno de ellos era Soichi Yokoi. Vivió en la jungla con otros 9 o 10 soldados más. Y fueron pasando los años. Algunos de sus compañeros perecieron, otros se rindieron. Así que para 1964, casi 20 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, el único que quedaba oculto era él, Soichi Yokoi. Aún así siguió viviendo solo en la jungla hasta 1972, cuando un par de pescadores locales lo encontraron mientras revisaban una vieja trampa para peces en el río Talofofo. Al ver a los pescadores, Yokoi se abalanzó sobre ellos creyendo que eran el enemigo, pero eran muchos. Sería dominado inmediatamente, capturado y repatriado a Japón. Pero con todo y eso, no estaba exactamente feliz de haber salido de aquella selva por una sencilla razón. Había deshonrado la orden de no rendirse. Así que su primera palabra en suelo japonés fue: me siento con mucha vergüenza al volver a mi país, ya que no cumplí con la orden de no rendirme. Pero Yokoi no sería el primero ni el último en la historia. Así que perderse puede ser válido tanto para un soldado como para un gobernante, como en el caso del año 1021 de Abu Ali Mansur, un gobernante de la dinastía Fatimi. Cabalgó hacia las colinas cercanas al Cairo y nunca más se le volvió a ver. Desapareció. Los buscadores solo encontraron su burro y ropa manchada con vestigios de lucha. 4 siglos después, el niño rey Eduardo V y su hermano Ricardo también desaparecían de su prisión en la Torre de Londres. Y un par de siglos después se encontraban los restos. Pero no solo ellos, sino que a lo largo de la historia humana también han habido innumerables personas comunes que se perdieron y serían olvidadas para siempre. Así que te invito a dar un paseo por la historia y resolver algunos de estos enigmáticos casos, donde algunos quizá nunca jamás se resuelvan, y quede ese expediente abierto para saber qué pasó. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, Miss Estrella. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Miss Estrellas. Puede ser que jamás en tu vida hayas escuchado el nombre de Alexander Selkirk, pero te digo que es una de las personas más famosas desaparecidas en la historia. Pero esa omisión a su nombre quizás se deba a que su historia se hizo famosa
solo después de que se convirtió en ficción y se le cambió el nombre a Robinson Crusoe. Así que el verdadero Robinson Crusoe era Alexander Selkirk. Selkirk en realidad se desapareció por sí mismo. ¡Genial! ¡Solo déjame aquí! No me gusta y no quiero estar en tu nave agujereada. Así le dijo Alexander Selkirk a un joven capitán de barco de 21 años, furioso porque el barco se había varado. Así que el malhumorado Selkirk decidió que lo dejaran en una isla a 418 millas de la costa de Chile. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que nadie más se uniría a él en su recorrido de 3 horas, la nave que estaba varada en dicha isla, con su capitán a bordo y otros de la tripulación, ni les importó que se quedara ahí. Cuando terminaron de arreglar la nave y se dio cuenta de que nadie se acercaría a él ni se quedaría con él en la isla, inmediatamente le rogó al capitán que lo reconsiderara y que lo dejara volver al barco. Pero había un problema, que era un joven de 21 años el capitán. Y cuando se es joven y se tiene demasiada responsabilidad, muy pocas veces se tiene empatía. Y se negó inmediatamente a recibirlo de nuevo en el barco. Así que el barco zarpó y Alexander Selkirk tuvo que valerse por sí mismo durante 4 años y 4 meses en una isla desierta. Afortunadamente la isla estaba poblada por animales salvajes, por lo que sobrevivió con una dieta bien balanceada de mariscos, cabras, becerros y nabos. Cuando finalmente fue recogido por un barco que pasaba, sus rescatistas notaron que tenía una apariencia y gestos tan salvajes que parecían haber olvidado su idioma por falta de uso. Apenas podían entenderlo porque parecía hablar sus palabras a medias. Aquella isla fue el archipiélago de Juan Fernández. Pero quizá lo que el zapatero escocés Alexander Selkirk nunca se imaginó fue que su historia sería contada a través de los siglos, pero con otro nombre, Robinson Crusoe. Así que literalmente fue Crusoe el que se ganó el crédito en la historia, y Alexander quedaría relegado al olvido, prácticamente igual a sus 4 años que duró en la isla. En 1984, una estudiante universitaria de 24 años de Braunschweig, Alemania, fue al dentista y nunca regresó a casa. En caso de que eso te dé nuevas razones para tenerle miedo al dentista, Petra Pazicka no pereció en una endodoncia que salió mal, sino que simplemente nunca volvió a su hogar. Como suele ocurrir cuando una mujer joven se pierde o desaparece, la policía sospechó de que algo malo le había pasado. Se produjo una búsqueda masiva y Pazicka incluso apareció en el programa alemán y en las cadenas de televisión desaparecidas. Aquel programa se llamó Aktenzeichen XY, algo así como Expedientes Perdidos. Así que durante un tiempo hubo muchos sospechosos. En el 87, un tipo dijo que él había sido el causante y que había extinguido a Pazicka. Así que la policía tenía muchos motivos para creerle. Pero un año después el mismo tipo retiró su confesión, aunque eso no significaba que no fuera el causante de la desaparición de Petra. Petra sería declarada extinguida en 1989 y eso fue todo. Y pasaron los años, hasta que en 2015 apareció una mujer en Düsseldorf, Alemania, llamada Sarah Schneider. Y apareció porque había llamado a la policía para informar que habían robado su departamento. Cuando no pudo presentar una identificación para hacer la denuncia, confesó ser la mujer desaparecida durante años, Petra. Evidentemente se las había arreglado para evadir el descubrimiento al nunca abrir una cuenta bancaria o intentar obtener una licencia de conducir o tarjeta de seguro social. Tampoco podía ser acusada de ningún delito porque nunca había intentado usar documentos falsos.
Las razones de la desaparición de Petra Pacitka aún no están claras. Ella le dijo a la policía que no estaba interesada en discutir el asunto públicamente, ni en reunirse con su familia. Pero apareció. La mayoría de las adopciones modernas se realizan a través de canales legítimos, pero en ocasiones los orígenes de un niño son un misterio. Este parece haber sido el caso de Stevie Carter, quien fue adoptado a la edad de 4 años. Sus padres eran cariñosos y su vida familiar siempre fue feliz con sus padres adoptivos. Pero a medida que crecía, descubría algunos detalles extraños sobre su pasado. Su certificado de nacimiento, por ejemplo, parecía un poco fuera de lugar. Se emitió casi un año después de que naciera y lo describía como medio hawaiano, a pesar de que era un chico rubio y de ojos azules. En 2011, Carter decidió revisar el Centro Nacional para Niños Desaparecidos. En el sitio web encontró una imagen de progresión de edad de alguien llamado Marks Panamá Barnes e inmediatamente se reconoció a sí mismo. No fue solo una corazonada. Las pruebas de ADN confirmaron más tarde de que Carter era en realidad Barnes, quien había estado desaparecido desde que su madre biológica lo llevó a caminar y nunca regresó. Los detalles son un poco confusos después de eso, pero Carter cree que su madre lo dejó en un orfanato en Hawái antes de desaparecer. Así que no estaba claro por qué el certificado de nacimiento no estaba correcto. Así que la madre biológica de Carter, al parecer, no fue lo suficientemente honesta y lo abandonó en la puerta de una casa. Eso puede explicar por qué el orfanato no tenía la documentación correcta de Carter. Y también, quizá, ella no quería que la encontraran. Realmente su madre biológica se llamaba Carlota Moriarty, aunque madre es quien lo cría. Así que la última vez que se conoció esa historia, aún madre e hijo no se habían contactado personalmente, sino por teléfono. El agotamiento nos afecta a todos, desde el director general más humilde hasta las camareras más trabajadoras. Las personas lidian con el agotamiento de muchas maneras diferentes. Algunas se toman unos meses libres, algunas cambian de carrera y otras simplemente lo soportan. Para el médico español Carlos Sánchez Ortiz, el agotamiento significa dejar todo lo que conocía y adentrarse en el bosque. Por eso un día Sánchez, quien sufría de depresión cuando desapareció, en 1996, justo después de recibir su título de médico. En 2010, sería declarado como extinguido. Sin embargo, recientemente 2 recolectores de hongos que buscaban comida en un parque nacional cerca de la costa de la Toscana italiana se encontraron con un hombre con barba larga y rostro sucio, cuyo pasaporte vencido y descolorido lo identificaba como Carlos Sánchez Ortiz. Sánchez les dijo a los recolectores de hongos y a un guardaparques que estaba allí porque no quería vivir rodeado de gente, sino simplemente estar solo, y que ahora tendría que mudarse porque su campamento había sido descubierto. Tras el encuentro, las autoridades localizaron a los padres de Sánchez, quienes viajaron a la Toscana para buscar a su hijo, pero solo encontraron el lugar donde alguna vez había estado su refugio. Sin inmutarse, sus padres dijeron que seguirían buscando, pero que en su mayoría estaban felices de saber que su hijo estaba vivo. Respetamos su voluntad y su libertad, pero no iremos hasta que lo tengamos nuevamente en nuestros brazos, aunque sea por última vez, dijo su madre a los periodistas. Lo raro de esta historia es que aún no se sabe si regresó con su familia o no, pero al parecer él, Carlos, no quería. El legendario activista y chicano Oscar Z. Acosta
Era un hombre grande, literalmente, con un apetito insaciable, no solo por la comida, sino también por las sustancias, y que ni siquiera su gran amigo Hunter Thompson podía seguirle aquel ritmo, y eso ya es decir. Fue el Hunter Thompson quien simplemente lo plasmó en la sonada obra Miedo y Asco en Las Vegas. Allí Acosta era el samoano de 300 libras, el Dr. Gonzo. Así que si hubiera algo de poesía en el mundo, un hombre tan loco como Acosta habría salido como James Carnegie en la película Calor. Pero no fue así. El destino optó por darle a Acosta un destino más misterioso. En mayo de 1974, visitó su hogar ancestral en México y simplemente luego de eso desapareció. Su gran amigo Hunter pasaría años y años buscándolo. Nunca se supo realmente qué le sucedió. Años después, su hijo simplemente atinó a decir que iba en un barco y que probablemente es que hubiese caído al mar. Lo único cierto es que el autodenominado búfalo marrón simplemente desapareció aquella noche y jamás regresó a casa. Algunos al menos han mantenido la esperanza de que Acosta no pereciera. Otros han afirmado que simplemente quiso quedarse en México y se cambió de identidad. Pero eso sería imposible. ¿Puedes imaginar a un tipo con el intelecto de Acosta permaneciendo callado por más de 50 años? Eso sería algo imposible, teniendo en cuenta que era abogado, era escritor y era activista. Así que literalmente era imposible que un activista de su talante, ese mismo que reunía a muchas personas, como se ve en las fotografías. En 2018 lanzaban la película Rise and Fall in the Round Buffalo, ascenso y caída del Búfalo Café. Era una cronología de la vida de Acosta. Así que el líder de la revuelta del pueblo cucaracha, como se llamó aquel libro icónico de Oscar Z. Acosta, que hoy en día puedes comprar por 19 euros. En la carátula sale una hormiga verde que se asemeja más a una máscara de luchadores de color verde. Bueno, al fin y al cabo era un pueblo que luchaba. Sí, esa es la respuesta. Así que resolví la lógica de la carátula del libro de Z. Acosta. Sean Flynn era un tipo que siempre vivió a la sombra de su padre, Errol Flynn, el gran actor de Hollywood. Y es que Errol Flynn fue tan famoso en su tiempo que incluso Disney se inspiró en él para el personaje del Flynn Rider, el tipo que se enamoraba de Rapunzel en la película infantil Enredados. La única diferencia con la película de Disney era que Errol no era ladrón ni tampoco era príncipe, pero sí un mujeriego. Total, que Sean, su hijo, trató de imitar siempre a su padre famoso. Apareció en 10 películas, 8 de las cuales fueron un total fracaso. Su nombre hubiera sido suficiente para hacerse famoso de todos modos, incluso si algo no hubiera sucedido en la década de los años 60, que terminó convirtiéndose en la gran oportunidad para Sean Flynn. Estados Unidos se iba al conflicto en Vietnam. Y allí también se iba Sean. Fue a Vietnam para demostrar que era más que una copia débil de su padre. Así que esa decisión de irse a Vietnam era como convertirse en un domador de leones para demostrarle a tus padres que tú eres valiente. En pocas palabras, algo tonto. Pero Sean era inteligente. Se inscribió como reportero gráfico en Time y filmó algunas escenas desgarradoras. Eso le haría ganar la tan anhelada fama que buscaba. Ahora sí era famoso por derecho propio. Y no enfrente de las cámaras, sino detrás, como fotógrafo. Pero la fortuna de Sean duraría muy poco. El día 6 de abril de 1970, Sean y otro periodista intentaron fotografiar al Vietcong. Pero nunca se supo si lo hicieron o no, porque simplemente desapareció. Tenía 29 años en aquel momento, y su última película como paradójica, que sería esta historia, fue
rueda de cenizas, en la cual un joven parecía abandonar todo lo que lo rodeaba para alcanzar la iluminación espiritual. Lo único cierto es que para muchos era obvio y claro, era que más de 30 periodistas habían caído en aquella guerra, y Sean probablemente estaba entre ellos. Lo único cierto es que sus restos jamás fueron encontrados, y nunca se supo absolutamente nada de él. Sin embargo, en 2010 apareció una noticia que pudieron dar luces con el destino de Sean. Un equipo de voluntarios. El hallazgo fue realizado cerca de la frontera vietnamita. Un periodista británico y otro australiano fueron los encargados de las excavaciones en la selva del noroeste de Camboya, como parte de una investigación financiada principalmente por la familia de Flynn. Aún no se sabe si eran o no los restos de Sean, pues la familia nunca quiso revelar las investigaciones y todo lo mantuvieron en privado. Al menos les quedó la última fotografía, donde se ve un Sean sentado con un gorrito de color verde, y la foto del recuerdo con su padre pescando. Si fuera otra persona la que se hubiese perdido, y no hubiese sido Michael Rockefeller en el 61, no hubiese sido una gran noticia. Habría sido solo otro joven mimado de la élite estadounidense que fue en busca de aventuras y encontró demasiado. Pero él no era nadie más, era Michael, vástago de una de las familias más icónicas de la historia estadounidense, hijo del famoso Nelson Rockefeller. Puede que solo haya sido por su nombre, pero cuando Michael Rockefeller desapareció frente a las costas de lo que entonces era Nueva Guinea holandesa, el mundo se sentó y prestó atención a la historia. Michael, quien había recibido todos los cánones de una extraordinaria y privilegiada educación, decidió un día largarse al Pacífico para coleccionar arte primitivo. Sí, arte primitivo, y tal vez encontrarse a sí mismo. Pero terminaría navegando por Nueva Guinea, esa misma isla que hoy en día se divide entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Así que teniendo el tipo de experiencias por las que la mayoría de los jóvenes darían cualquier cosa. Pero lamentablemente el 19 de noviembre de 1961, el bote de Michael volcó y tuvo que nadar hasta la orilla para buscar ayuda. Y eso fue todo. Nadie lo volvería a ver jamás. No se sabe si pereció mientras estaba nadando, o quizá llegó a la orilla y una tribu salvaje hizo de las suyas. Así que cualquiera que hubiese sido lo que le pasó, incluso a los millones de recompensa que ofreció su padre para saber qué le ocurrió, nada de eso sirvió para que apareciera. Nunca lo encontraron. Así que estas son historias algo raras, pero que realmente y lamentablemente ocurrieron en este mundo, en este bello y hermoso mundo. Y a ti te digo gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, mis estrellas.